La escritura dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas. El tener ese vínculo con Dios, esa cercanía con Él, va a permitir que nosotros verdaderamente tengamos beneficios en nuestra vida. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos, segundo libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a reflexionar algunos aspectos en cuanto a la vida de un rey llamado Ezequías. No vamos a ver toda su vida ni todo lo que enfrentó. Vamos a ver dos casos en especial. Ya lo tenemos, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 18. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Recordemos, para ubicarnos en el tiempo, que en este momento el reino original de Israel se había dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Oseas era rey de Israel, quiere decir del reino del norte, con su capital en Samaria. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Realmente era muy joven Ezequías cuando comenzó su reinado. Y reinó en Jerusalén 29 años. 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Ahora, ¿qué caracterizaba a Ezequías? Dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo que se esperaba que él hiciera. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero siguió un ejemplo. Dice: conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Bueno, Ezequías sí venía de la descendencia del linaje de David, porque Dios había prometido que siempre habría un rey que descendiera del linaje de David. No así los reyes del norte. Oseas no tenía parentesco alguno con David. Bueno, dice: según lo que hizo David. Ahorita se tocaba el punto de que David pues también falló, también pecó, también cayó, pero David tuvo un corazón que buscó reconciliación. ¿Con quién? Con Dios. Reconoció su pecado, se humilló ante la presencia de Dios. Todas las cosas buenas que hizo David, Ezequías también las hizo. Él quitó los lugares altos, estos lugares altos donde la gente ponía altarcitos, y aparte de adorar a Jehová, adoraban también a otros dioses. Él fue y los quitó, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Acera, que era una deidad cananea, e hizo pedazos, y aquí me llama mucho la atención, pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Quienes recuerden este pasaje en el desierto, dice que el pueblo murmuró contra Moisés nuevamente. Cuando les faltó el agua, cuando les faltó la comida, el pueblo continuamente murmuraba. Y en esta ocasión dice que en ese lugar por donde ellos pasaron había muchas serpientes venenosas. Así que las serpientes mordían y la gente iba muriendo. Entonces, cuando la gente empezó a morir por el ataque de las serpientes, clamaron ¿a quién? A Dios. Y clamaron a Moisés, y Dios le dio una instrucción a Moisés y le dijo: fúndete una imagen de una serpiente de bronce y levántala en una asta en un lugar alto. ¿Qué iba a hacer esta serpiente? ¿Tendría poder la serpiente? No. ¿El poder era de quién? De Dios. Pero la gente dudaba, la gente le faltaba fe, así que dice: mira, la vas a hacer de bronce, la vas a levantar en un lugar alto, y cuando alguien del pueblo sea mordido por una serpiente, bastará con que voltee su mirada a ver
la serpiente de bronce y no le iba a ocurrir nada. Entonces esa serpiente de bronce, fíjense cómo es fácil distorsionar el objeto de nuestra fe. Nuestra fe debe de estar centrada solamente en Dios. Y si Él mandó a Moisés a hacer esto con este objetivo en especial, pues fue su función. Y ya cuando el pueblo pasó de ese lugar donde ya no había serpientes, ya no necesitaban tener esa, pero la gente la guardó, y la guardaron, y pasaron los años, y ahora esa serpiente le daban un valor, ¿no? La iban a ver, le iban a pedir favores. ¿La serpiente les iba a escuchar? La serpiente era para probar su fe. Al momento de ser mordidos por una serpiente, tenían que voltear a ver la serpiente para recibir sanidad. ¿De quién? Hoy en día a veces se distorsiona también la fe. No es el tema, pero lo voy a comentar. Hay algunos lugares, iglesias también, donde están muy contentos, muy felices porque dice, compramos o adquirimos o hicimos o mandamos a hacer una réplica del arca de la alianza y la tienen allí en la iglesia, ¿no? O la tienen en su casa, casi como si fuera un altar, ¿no? Y en algunas iglesias cargan el arca y ahí andan danzando. No está mal danzar o alabar a quién. Primero, dicen una réplica exacta, pues nadie sabe exactamente cómo era el arca, porque el arca desapareció, nadie sabe qué le pasó. Dice que tenía 2 ángeles, que sus alas se tocaban una con otra. ¿Cómo eran exactamente esos ángeles? No lo saben. Que tenía adornos, era de madera de acacia forrada de una lámina de oro. Pero el arca en sí no era la mágica, sino que ahí se manifestaba la presencia de ¿quién? Lo importante era tener reverencia ante quién. Entonces mucha gente a veces se distorsiona. ¿Acaso tendremos entonces que comprar una réplica del arca o un candelabro y tenerlo en la casa? No, hermanos. Dice la Escritura, a la ley y el testimonio. El que no dijere conforme a esto no le ha amanecido. Bueno, así se distorsionó la fe. Les digo que no andaban tan bien porque aparte de adorar a Dios, adoraban otros dioses. Y esa serpiente, ellos se corrompieron. Dice que Ezequías la hizo pedazos, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce, como diciendo eso no tiene poder, no tiene autoridad. El poder y la autoridad vienen de ¿quién? De Dios. Así que limpió al pueblo, trató de que la gente se centrara en las cosas de Dios, destruyó todo aquello que a las personas les había sido un tropiezo, una carga, una cadena para no servir fielmente a ¿quién? Ahora, ¿por qué hizo todo esto Ezequías? Dice en el verso 5, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, haciendo caso seguramente a lo que escribió inspirado el Espíritu Santo, inspirando en Josué, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas, ¿qué iba a pasar? Prospere. Dice aquí, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, ¿qué pasaba? Prosperaba. ¿Convendrá serle fiel a Dios? ¿Convendrá tener celo por las cosas de Dios?
hay gente que no puede quitar estorbos de su vida, ya no de su casa, sino de su vida. Enojos, iras, mal humor, malas palabras. Tenemos que romper, quitar de nuestra vida todo lo que sea un estorbo para servir a quién, a Dios. Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Dice, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ahora, él servía fielmente a Dios, buscaba a Dios, hizo cosas para que el pueblo no se desviara, sino que regresara a la adoración. ¿A quién? ¿Dios valorará esas cosas? Ezequías habrá estado libre de problemas, de pruebas, de angustias. Dice aquel salmo, dice, miren, mis enemigos todos los días me enfrentan diciendo, ¿dónde está? ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Y por qué? Perdón. ¿Cómo dice? El Salmo 42. Dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ezequías sirvió fielmente a Dios, pero su vida no estuvo exenta de situaciones difíciles. Capítulo 20 de aquí de Segunda de Reyes. Aquí va narrando algunos aspectos del reinado de Ezequías y llega a este capítulo y dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo, pero no de cualquier enfermedad, no le dio gripa, no le dio dengue. ¿Enfermo de qué? Una enfermedad tal que estaba al borde de la muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Dios le mandó un mensaje a ese rey que había sido fiel, que se había esforzado, que había guardado el mandamiento, que había quitado los estorbos al pueblo, le mandó un mensaje. ¿Qué mensaje era? Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Quizás sea una palabra dura, fuerte, difícil, pero aún en esto se ve la benevolencia y la bondad de ¿quién? De Dios. Hay gente que se muere de un momento, sale de su casa y ya no qué, pasa a la calle y lo atropellan, o un accidente o una enfermedad repentina. Pero le dijo, mira, arregla tus casas, arregla tus asuntos, ordena lo que tengas que ordenar, porque de esta enfermedad no te vas a levantar. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Se enojó y le dijo y le gritó a Dios, ¿y por qué a mí me pasan estas cosas, Señor? ¿Cómo es posible? ¿Así le dijo? ¿Qué hizo Ezequías? Entonces, él volvió su rostro a la pared. Estaba acostado en su cama cuando le llevaron la noticia y se volteó hacia la pared, no quería que nadie lo viera. Y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran ¿qué? Lloro. Así como lloró Ana pidiéndole a Dios ¿qué? Un hijo. Dice la Escritura que un corazón quebrantado no va a despreciar ¿quién? Dios. Él lloró. Le dijo, Señor, acuérdate de lo que yo he hecho, de cómo te he servido con un íntegro corazón. En otra ocasión hablábamos, creo, de este pasaje, ¿verdad? Y yo le decía, es difícil, ¿verdad? Porque si usted recibe una noticia así y le quiere decir lo mismo a Dios, ¿qué le dirá? Señor, acuérdate que yo ni te hacía caso, que yo siempre llegaba tarde, que es más, ni iba a la iglesia. ¿De eso se acordará Dios? También se va a ¿qué? Acordar. ¿Por qué es importante serle fiel a Dios? Dice la Escritura, este pobre clamó y le oyó Jehová
y lo libró de todos sus temores. Así que imagínense allí llorando a Ezequías, al rey. Se le había acabado el tiempo. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, todavía no se iba Isaías del palacio, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén. El pueblo confiaba en la serpiente y le prendían incienso. ¿verdad? Pero Ezequías, ¿en quién puso su confianza? En Jehová. Y él escuchó su oración y Dios tiene poder para sanar. Amén. Te he sanado, dice. Y vas a subir a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga. ¿Y qué le pasó? Sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Bueno, en ese entonces los relojes pues no eran como los que tenemos, ¿no? Ya casi nadie usa relojes, todos lo usamos con el celular. Y había diferentes formas de medir el tiempo. Ahí se crearon o se hicieron los famosos relojes de arena, que el tiempo que pasaba la arena de una parte del reloj a otra marcaba un tiempo y después había que volverlo a voltear. Se hacían unas cuerdas con nudos y se quemaban, y cierto tiempo llegaba a un nudo, cierto tiempo llegaba a otro nudo, etcétera. Se marcaba el tiempo. Pero el más efectivo era el reloj, y hoy también se sigue usando el reloj de sol, en un lugar donde pega el sol, se pone una vara o una señal, y la sombra va caminando, dependiendo del día, va avanzando. Es reloj de sol porque no sirve en dónde, en la noche, solamente cuando hay sol. Entonces hablaba de los grados a avanzar o adelantar. Entonces la pregunta es, ¿la manecilla de tu reloj aumentará 10 o disminuirá 10? Bueno, lo normal era que aumentara, no podía regresar, el sol no se regresa, el sol, que no es realmente el sol el que avanza, sino que la tierra no se detiene, sino que la tierra da vueltas. Entonces le dice aquí, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, en el verso 9, de que hará Jehová esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Amén. Ahora, yo había leído muchas veces este pasaje y hemos predicado en base a eso muchas veces, pero vamos a ir a Isaías capítulo 38. Esta es la perspectiva del que narra los hechos, ¿no? Del que supo cómo había sido la situación, cómo había ido Isaías, cómo la oración de Ezequías, Isaías 38.
cómo la oración de Ezequías había tocado el corazón de Dios y la respuesta de Dios y la señal que Dios le dio a Ezequías para que supiera que Dios ya le había sanado y que podía ir al templo a presentarse delante de Jehová. Amén. Pero aquí en Isaías son las palabras, el sentimiento de Ezequías. ¿Qué fue lo que él sintió? ¿Qué fue lo que él pensó cuando le dieron la noticia? ¿Sabes que no te vas a levantar de esta enfermedad? Ordena tu casa. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esta te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Hasta aquí es exactamente lo mismo que ya habíamos leído. Pero dice en el verso 8, en el verso 9, escritura de Ezequías. ¿Esto lo escribió quién? Ezequías, ¿no? Usted cuando recibe un beneficio de Dios debería de anotarlo para que nos acordemos y no se nos quede. Dice el Salmo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus. Él es el que te corona de favores. Él es el que hace que te rejuvenezcas como el águila. El que saca del hoyo tu vida y te corona de. Bueno, Ezequías escribió algo cuando todo esto pasó, la enfermedad, qué sintió, qué pensó. Vamos a ver qué escribió Ezequías. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Cuando Ezequías se enfermó era un adulto joven, no estaba viejo, ¿no? Entonces él decía, me voy a morir a la mitad de mi vida. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová. ¿Qué le preocupaba a Ezequías? Ya no tener comunión con quién. Con Jehová. No veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. ¿Qué pasaba en su enfermedad? ¿Qué sentía? Por eso les digo, a veces pensamos que servir a Dios no nos va a pasar nada malo, pero somos carne y estamos en un mundo corrupto, ¿eh? Cualquiera de nosotros nos podemos, ¿qué? Enfermar. ¿Cómo era su enfermedad de Ezequías? Vamos a ver. Dice, contaba yo hasta la mañana, o sea que no podía dormir. Como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina, ¿qué? Me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco. ¿Qué? Fortaléceme. En todo esto note que él nunca se quejó con quién. Con Dios. Sino que pedía, clamaba a Dios
que le ayudara. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Dice, no me voy a olvidar de lo que Dios hizo conmigo. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas, ¿qué? Todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste dará alabanza, como yo. Cuando Pedro y Juan subieron al templo y encontraron a aquel hombre tullido de los pies, este hombre pues no podía caminar, no podía valerse por sí mismo, no podía tener un empleo. La única forma de sustentar su vida era pedir limosna. Así que alguien lo llevaba todos los días, lo cargaban y lo ponían ahí en la puerta, ¿no? Así como la gente que pide dinero y está enferma en la entrada del metro o en la entrada de algún lugar donde sabe que va a pasar mucha ¿qué? En esa puerta pues entraba la gente, los judíos que iban al templo, y pues le daban, lo veían, algunos le darían y algunos no le ¿qué? Cuando él era su vida, era su esperanza, sobrevivir solamente, vivir día a día. Así que todos los días lo tenían que llevar. Supongo yo que en la tarde tenían que ir, ¿por qué? Por él, y llevárselo otra vez ¿a dónde? A su casa, juntaría su dinerito, compraría su comida, alguna ropita, lo que necesitara, pero esa era su vida, esa era la expectativa de su vida, no tenía otra opción. Cuando Pedro y Juan subieron, dice que él les pedía una limosna. Y Juan y Pedro a lo mejor se buscaron, ¿no? Y dijeron, pues no tenemos qué, no tenemos nada. Pero Pedro dice, fijando en él los ojos, le dijo, mira, y él les estuvo ¿qué? Atento. Dice, no tengo oro, no tengo plata, pero algo tengo. Mas lo que tengo, Ezequías era un hombre que sirvió a Dios fielmente en integridad. Eso era de más valor delante de Dios que todas las riquezas que pudo haber tenido Ezequías en ese tiempo. Amén. Porque dice la Escritura, vanas son las riquezas para salvar. Así que le dijeron al hombre enfermo, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate y anda. Dice que le tomaron de la mano y le levantaron. Al instante se le afirmaron los pies, los tobillos. Y no solamente anduvo, sino que saltaba. Aquel que no podía caminar, aquel que su vida era solamente estar ahí tirado, esperando que le dieran una ¿qué? Ahora podía saltar. Pero este hombre nos muestra también la importancia de ser agradecido ¿con quién? Con Dios. Dice que entró con ellos al templo y andaba saltando, cantando y alabando a Dios. Amén. Entonces Ezequías en su reflexión dice, mira, en el sepulcro nadie te va a alabar. ¿Quién debe de alabarlo? El que vive. El que vive. Y hoy debemos de sentirnos agradecidos porque hoy estamos vivos. Por eso debemos de alabarle, no así con pocas ganas, no, con muchas ganas, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén.
Voy a volver a leer el 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. Dice, estuve a punto de morir, pero hoy te estoy alabando. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganlo en la llaga y sanará. Amén. Eso nos permite ver un poco el corazón de Ezequías, de la angustia, de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, pero de la alegría, del gozo, de la gratitud que tenía ¿con quién? Con Dios. Me has librado de la muerte, me has librado del sepulcro, por eso te alabará mi alma. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En ese abrigo es donde se movía Ezequías, porque él le sirvió a Dios con un corazón íntegro. Y dice el Salmo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del cazador, de la peste destructora. Ya se nos olvida, hermanos. Hace unos años apenas esa enfermedad. ¿Quién se iba a imaginar que la gente iba a tener que estar resguardada en sus casas, que no iban a poder entrar en los centros comerciales, que los niños no iban a poder ir a dónde? Usted y yo conocimos quizás de lejos o de cerca, más cerca o más lejos, gente que no la libró. Muchos de aquí se enfermaron, o a lo mejor nos enfermamos y ni siquiera ¿qué? Nos dimos cuenta, pero el Señor nos guardó y hoy nos tiene aquí. Amén. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué va a pasar? Estará seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás el terror nocturno. Hay gente que no puede dormir porque tiene ¿qué? Miedo, angustia. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Iba a comentar algo de eso, pero es ocioso. Escuché una reflexión de alguien que, fíjense cómo es importante siempre caminar en el camino del Señor. Dice que nos preocupemos por nuestra salvación, ¿verdad? Dice, no descuidemos una salvación ¿qué? Porque muchos la descuidan, muchos se deslizan, muchos que iban bien, a los que Dios ha usado. Yo no digo que no lo ha usado, ¿eh? Es un hombre que cantamos cantos que Dios le dio, ¿eh? Pero llega un momento en que a veces la soberbia nos impide darnos cuenta que estamos mal. Y no voy a ahondar mucho al asunto, pero él hacía una reflexión sobre este salmo y decía que él no estaba de acuerdo con el salmo. Es que no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué va a ser necesario que mueran 1000 o 10,000 para que yo sea librado? No es justo, no es correcto, no está bien. Bueno, pues es que ya perdió totalmente la dirección. No está diciendo eso la palabra. Él está diciendo, mira, si tú confías en Dios, si tu abrigo es Él, si Él te cubre como la gallina, los polluelos, los que no confían en Él pues van a morir, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a pasar ¿qué?
nada, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de ¿quiénes? ¿De los buenos? De los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Leímos que Ezequías puso su confianza en ¿quién? Porque has puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No es una visita, hermanos. Relacionarnos con Dios no es, cada 8 días vamos a ir. No, es que vivas con Él todos los días. Que desde que amaneces, abres tus ojos, lo primero que digas, Señor, gracias. ¿No? ¿Cuántos han ido a dormir y ya no qué? En el 85 mucha gente estaba dormida en los edificios que se cayeron en Tlatelolco. Ni siquiera tuvieron oportunidad de ¿qué? De despertar. Entonces cuando despertamos lo primero que es, tenemos que darle gracias a ¿quién? A Dios. No te sobrevendrá mal, dice tu habitación, o sea, vivir con Él todos los días. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, lo que les está pasando es, pongo un ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero ahora nuestra oración es que este hermano recapacite, ¿no? Porque qué triste, dice Pablo, dice, no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo de otros, venga yo a ser, ¿qué? Reprobado. Bueno, habiendo bendecido a tantos, al final acabar mal, ¿no? Bueno, nuestra oración es que sea restablecido y que regrese al camino, ¿no? Pero es precisamente lo que hace el enemigo, que tuerce las escrituras, ¿no? En la tentación llevó a Jesús, dice que lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, aviéntate, porque escrito está, y hace referencia a este salmo. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, si confiamos esto, entonces nos vamos a subir a un edificio y nos vamos a aventar. No, y Jesús le dijo, mira, estás mal, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Dice aquí, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Está hablando de potestades malignas. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Qué habrá puesto Ezequías en Dios? No solamente su confianza, sino también ¿qué? Su amor. Se volteó, lloró, le dijo, Señor, acuérdate cómo he andado delante de ti con un corazón íntegro. Y dice que Jehová le dijo a Isaías, ve y regresa y dile, yo he oído tu oración. Amén. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo, ¿cuándo? En la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Y quiero concluir con esa reflexión de Ezequías que dice, el que vive te alabará como el día de hoy te alabamos. Que Dios nos bendiga y nos guarde.